Veía que Andalucía era para mi paisano Rafael Alberti un ámbito geográfico privilegiado, bañado por dos mares y caracterizado por una variedad enriquecedora, pero sobre todo para él era un pueblo con su historia y su cultura propia que no debía depender de nadie ni verse obligado al exilio de la emigración. Presentaba como sus principales virtudes la tierra, la paz, la libertad, la capacidad de dar luz a situaciones de oscuridad, pero también criticaba que era un pueblo dormido al que había que despertar, un pueblo paralizado ante los tópicos de la peineta y la Virgen del Rocío que los poderes públicos, tanto los internos como los de Despeñaperros para arriba, se han encargado de mantener y que nosotros mismos también hemos asumido. Decía él textualmente que interesa que Andalucía siga así, inmóvil, sin mover un dedo. Andalucía siempre ha sido peligrosa y le están quitando esa peligrosidad, la están aminorando, le están poniendo inyecciones de horchata y nos vemos obligados a salir al paso de eso. Hoy nos vemos obligados a reaccionar porque hay 1.400.000 andaluces y andaluzas en paro, porque hay 1 millón de personas que viven en situación de pobreza severa, porque bajo ese umbral viven 1 de cada 4 niños, porque somos la comunidad autónoma con más funcionarios públicos imputados por casos de corrupción, o porque un 62% de jóvenes sin esperanza se ven de nuevo obligados a abandonar su tierra e irse lejos, como hizo Alberti. Lo que nos sobran, desde luego, son los motivos. No se trata de cambiar Andalucía para que ni los de allí la identifiquemos, ni mucho menos se trata de quitarle las raíces de las que tan orgullosos nos sentimos. Se trata de garantizar lo más positivo de ese sentimiento andaluz y acabar de una vez por todas con aquello de negativo que trae la vivencia de un pueblo históricamente sometido a una mala división de su riqueza dentro de sus fronteras y a una dependencia del Estado impuesta desde fuera. Se trata de dejar de ser víctimas del señorito andaluz de cortijo de los cargos públicos inamovibles y de la autoridad central. Andalucía ha recibido siempre el encargo de saber cantar para olvidar las penas, de resucitar cada vez que intentan matarla, y mira que lo han intentado veces. Y es cierto que, como decía Ernesto Sábato, el mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria, pero muchos andaluces y andaluzas empezamos a sentirnos cansados de arrancarnos por bulerías siempre para los mismos. Bienvenidos a La Tuerca. Hoy, en nuestro espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos, hablaremos de sanidad con la gente de la Marea Blanca, que el pasado domingo salió por 30ª vez a las calles de Madrid para denunciar el deterioro programado de la atención primaria, para clamar por la medicación de la hepatitis C, la privatización de los servicios de transfusión de sangre o la derivación de los pacientes a hospitales privados. Haremos un repaso también de la campaña electoral en Andalucía, las primeras de un año decisivo para la situación política del país. Discutiremos sobre la vulneración de los derechos humanos en Melilla al conocer la absolución de una fotoperiodista que fue acusada la semana pasada de favorecer la inmigración ilegal y la querella que por primera vez un inmigrante pondrá a la Guardia Civil por una devolución en caliente. Terminaremos con un bloque de información internacional dedicado a Grecia y a la efectividad o no de sus primeras negociaciones con el Eurogrupo. Bueno, hoy también viene bien cargado el programa. Para hablar de todos estos temas tenemos, como siempre, una mesa de lujo. En primer lugar tenemos a Noelia Martínez, del PSOE. Muy buenas noches, Noelia. Buenas noches. Encantada de verte, que hacía mucho tiempo que no venías. Me teníais olvidada. Bueno, ya eso va a dejar de ser así. Tenemos también con nosotros a Juan Tortosa, periodista, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, vamos a ver cómo se nos da hoy. Tenemos por primera vez con nosotros, si no me equivoco, a Javier Ortega, candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? Así es, y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, está muy bien que vengas a La Tuerca, encantado de recibirte, porque hay que tener valentía también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Yo me considero uno más aquí en La Tuerca para trasladaros las ideas de Vox, que seguro que muchos oyentes no las conocen y probablemente les gusten. Vamos a ver. Vamos a ver si eso es así. Tenemos con nosotros también a Hugo Martínez Abarca, de Convocatoria por Madrid. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Eso también ha cambiado. Sí. La a mí no me habéis llamado en esa condición nunca. Bueno, tampoco ha habido mucho tiempo. Es que hacía mucho tiempo que no hacíamos una tertulia de verdad de actualidad, pero bueno, ya vais a empezar a venir cada vez más. Y por último tenemos con nosotros, no menos importante, a Ana Castaño, de la Marea Blanca. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Antes de comenzar con el debate, aprovechando que acabo de presentar a Ana, nosotros mantenemos nuestra sana costumbre de empezar el programa de actualidad
hablando con colectivos y con personas que tienen una trayectoria importante e interesante en la defensa de los derechos humanos y sociales, y cuando pensamos en ese tema, pues cómo no nos vamos a acordar de las mareas blancas, ¿no? que tantas cosas han conseguido. El domingo salieron a la calle más de, bueno, la 30ª o... Sí, la 30ª marea blanca. Madre mía, sí. Que ya son, ¿eh? Sí, 2 años y medio largos. Decía Ana que queríamos hablar de eso, pues además hacía tiempo que no hablábamos de la sanidad. Veíamos que una compañera tuya el mismo domingo decía que empezabais a estar saturados emocionalmente incluso, y laboralmente por supuesto, con la situación que estáis atravesando, y que se os empieza a venir un poco encima, pero que hay que seguir saliendo a la calle, que eso lo tenéis clarísimo. Entonces me gustaría saber, a pesar de los logros que se han conseguido hasta ahora, ¿por qué consideráis que es tan necesario seguir en la calle? ¿Por qué objetivos estáis peleando ahora? Bueno, el objetivo principal sigue estando vigente, que es la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, y esto conlleva una lucha constante y continua. Efectivamente va pasando el tiempo, pero yo creo que la peculiaridad que tiene la marea, siendo su 30ª vez en la de este domingo, es que hubo una apuesta para hacernos visibles, a veces con más convocatoria, otras veces con menos convocatoria, para que la ciudadanía sepa de viva voz todo lo que está sucediendo. Además, un día sí y otro también salen noticias sobre el desmantelamiento de la sanidad en la prensa, ¿no? Hace un par de días el tema del colapso de las urgencias. Hoy también salía en Navarra que no tienen opción de que haya mantas y sábanas, toallas en los hospitales, o sea que es un deterioro progresivo y al que hay que decir basta, hasta aquí hemos llegado, y seguimos reivindicando lo que nos hizo salir por primera vez. Entonces me parece que el gobierno no escucha. Eso que os hizo salir la primera vez, que tiene mucho que ver con la ola de privatizaciones también en la Comunidad de Madrid. Yo no sé vosotros, cuando escucháis la posibilidad de que entre Cifuentes al poder a responsabilizarse de esto, ¿qué se os ocurre? O sea, ¿se os pasa por la cabeza que puede venir otra oleada de ataques en este sentido o no? Bueno, en fin, la verdad es que me he hecho a temblar Cifuentes doblemente, ¿no? Porque también del lugar del que viene, con ley mordaza y que tiene bastante impunidad para llevar a cabo sus ideas, ya ha dejado caer que no descarta la cuestión de la privatización, o sea que me imagino que lo que se consiguió con la marea, que realmente bueno, fue un movimiento espontáneo, que surgió del hartazgo, y la primera fue el 18 de noviembre del 2012, fue para que no se privatizaran los hospitales. Se consiguió parar esa privatización, pero no derogarla ni anularla. Hay un decreto, que es el decreto que da cabida a todo esto, es el plan de sostenibilidad, que en la Comunidad de Madrid está haciendo muchísimo daño, con lo cual en cualquier momento se puede volver a poner en marcha, ¿no? Que eso es importante. A lo que hay que ir es a derogar. Ahora mismo está en suspensión. Ahora vamos a abrir el debate a la mesa para poder seguir hablando de esta gestión política más directamente, pero sí me gustaría recalcar uno de los puntos por los que salís a la calle, y es lo que tiene que ver con la lucha de los enfermos de hepatitis C y sus familiares por conseguir los medicamentos. Me gustaría saber, porque no hemos hablado tampoco mucho de ese tema aquí, creo que es terrible, que debemos hacerlo, entonces para que nos expliques en qué situación se encuentra, qué cantidad de enfermos hay, a qué precio tienen los medicamentos, bueno, que nos cuentes un poco en qué situación se encuentra este drama, ¿no? No, pues o sea, realmente es un drama humano de unas dimensiones tremendas. Yo aquí sí que quiero dar las gracias a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, porque es una manera de hacer política de la sociedad civil increíble, porque era un problema del cual no sabíamos nada hasta que ellos mismos no tomaron las calles y se encerraron. Entonces, bueno, el tema es tan grave como que... ¿Cuál es el valor de la vida?, preguntaría yo, ¿no? Para que todos nos pongamos a reflexionar exactamente cuál es el valor de la vida. Y aquí, de nuevo, lo que hay es un tomar a la salud como un objeto mercantil, no como un bien común, y que se pueda vender al mejor postor. El tema del laboratorio es un lío tremendo. Yo creo que merece incluso la pena un día dedicarlo más de lleno para poder hablar de todos los entresijos, porque es un laboratorio que compra una patente a un laboratorio pequeñito por un precio que lo que hace es romper el mercado. Es lo que se llama en la industria farmacéutica hacer caja, y ha hecho caja porque lo revende
a un precio, vamos, hasta 10-12 veces mayor del que le costó comprar la patente. Entonces ahí en diferentes lugares lo vende a distintos precios y ha tenido unos beneficios de más del 200% y más de la mitad de esos beneficios son a costa del sofosbuvir. Yo me niego a decir el nombre comercial de este medicamento. Y realmente ha planteado una situación en donde no hay ningún valor de la vida, que las multinacionales también tendrían que responder a una ética de principio social que no cumplen, porque no revierte en el beneficio. Y luego, bueno, aquí en concreto en Europa ha habido mucho lío con todo esto y el gobierno español ha estado, vamos, postergando, engañando, no ha hecho actuaciones adecuadas. Se planteó la dimisión de una ministra, Ana Mato, que realmente no reguló las cosas cuando las tenía que regular. O sea que a mí me parece que hay mucha información detallada y creo que merece la pena dedicarle un día un poquito de atención a estas cuestiones. Tomamos nota, yo creo que sí que lo deberíamos hacer el jueves, que le podemos dedicar un tiempo más en profundidad a un tema. Anotamos y lo dejamos pendiente. Me gustaría preguntarte, perdona, por una publicación hoy en la SER. Te leo: en el Hospital Gregorio Marañón se han utilizado durante años medios públicos para realizar pruebas de clínicas privadas. En la denuncia la ha hecho un médico del centro y asegura que existe todo un entramado de patólogos de hospital que han creado empresas que facturan por estos servicios. Yo no sé si vosotros teníais constancia de que esto estaba pasando o que no estaba pasando, esto de utilizar los recursos públicos para las clínicas privadas. Que vamos, que se están haciendo derivaciones de lo público a lo privado, sí, porque además hay conciertos para ello. Uno de los gravísimos problemas es que no hay ningún tipo de evaluación ni ningún tipo de transparencia sobre estas gestiones. La noticia del Marañón, que vamos, la tengo que rastrear un poco mejor, es que una de las personas que trabaja ahí denuncia que se están haciendo análisis de clínicas privadas que los usuarios privados pagan, o sea que ya es como la perversión de la perversión del sistema, ¿no? Si ya derivar a la privada supone que el propio gobierno facilita un uso perverso, en este caso hay un asunto oscuro porque no se sabe quién se lleva ese dinero. De todas maneras, bueno, a mí la pregunta que me hago, y por eso creo que lo ha denunciado, yo creo que lo primero es averiguar, que se haga efectivamente un estudio sobre eso y un rastreo, es, bueno, ¿por qué a veces se tarda tanto tiempo en denunciar las cosas? Porque no sé, eso no creo que lleve pasando hace 2 días, 3 días. Entonces, la manera en la que todo esto se puede empezar a resolver es que haya una gestión pública transparente, que no la hay, y que haya agencias evaluadoras y de seguimiento de cualquier tipo de acuerdos que se puedan hacer. Te lanzo otra pregunta, esta ya os la dirijo a todos para que abramos el debate con ella. A mí me hace gracia porque yo no paro de escuchar a representantes políticos, nuestros representantes políticos, que la sanidad todavía es algo de lo que enorgullecerse, que está todo perfecto, que no hay nada que cuestionar, ¿no? Que sigue siendo una sanidad pública, universal, gratuita, en fin, que esto está todo en orden. A mí me gustaría comenzar contigo, evidentemente, si crees que esto es así, que ya sé que me vas a decir, evidentemente que no, y qué modelo, hacia qué modelo deberíamos caminar, y ya con esto pues abrimos el debate, si os parece. No, eso es algo que pertenece al pasado y fue algo que efectivamente fue. Y aquí traigo una anécdota de una de las veces que salió el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hablando de sanidad, dio unas cifras de la eficiencia que tenía la sanidad y eran unas cifras de 2012. Porque si nos ponemos en las cifras del 2014, hemos bajado un montón de puestos y estamos en el 20 y pico, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí me parece que hay una maniobra de desmantelar la sanidad pública porque se quiere privatizar, y es más, lo podemos ver incluso en los medios y en los anuncios, que cada vez hay más publicidad sobre mutuas. Mejor que te asegures, porque si uno va a lo público tiene que esperar, se hacinan los enfermos en los pasillos, no te garantizan las pruebas. Entonces, efectivamente, se está yendo hacia una privatización incluso por parte del usuario. Además, aquí también quiero decir que hay el derecho a la protección de la salud es un derecho de nuestra Constitución y también un derecho universal. Entonces, ha habido ciertas maniobras como la exclusión de la sanidad con el Real Decreto 16/2012, que lo que hace, y los copagos también, que lo que hace es que al final
se pase a un sistema de aseguramiento. Es como que terminamos pagando por una sanidad que en realidad nos debería de revertir completamente porque pagamos impuestos públicos, ¿no? Entonces, vamos, hay un desmantelamiento tremendo y desde luego la apuesta es recuperar en la medida que se pueda, vamos, totalmente, esa es la apuesta de Marea Blanca, que se pueda recuperar esa sanidad pública, universal y de calidad, insisto, y que incluso se pueda innovar, porque hay posibilidades de innovar. Bueno. A tenor de lo que hoy se ha descubierto, o se ha denunciado en el Gregorio Marañón, ¿tú crees que eso es un caso aislado? ¿Crees que puede estar generalizado en otros hospitales, solo en Madrid, en toda España, el uso, o sea, que es corrupción pura y dura, ¿no? Esto ya no es apuesta por la privatización desde un punto de vista político, sino que es corrupción pura y dura. ¿Tú crees que eso debe estar más generalizado de lo que nos podamos incluso temer? Bueno, pues yo pienso que habría que hacer una buena investigación porque me temo que sí, que puede ser más generalizado estas tendencias a la corrupción, porque además, aparte de que estén las pruebas de laboratorio, también es cierto que muchas veces la industria farmacéutica está en los lugares sanitarios y, bueno, no se sabe tampoco qué tipo de conciertos se pueden llegar a hacer. Institutos de investigación que tampoco tienen una manera transparente de dar a conocer sus cuentas, entonces sospecho que la corrupción, que últimamente es la bandera de este país, puede estar colocada en diferentes lugares, como este. Noelia. Sí, desde luego, cuando mencionabas los políticos hablan de la magnífica sanidad, desde la Comunidad de Madrid, desde luego yo pertenezco al Partido Socialista, pertenecía a la Ejecutiva, soy una Ejecutiva disuelta, en la que, desde luego, Tomás Gómez sí ha denunciado la situación en que se encontraba la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Sí hemos defendido siempre, y eso lo seguimos haciendo, que tenemos magníficos profesionales, y eso es verdad. Un equipo humano que no hace su trabajo, va más allá de hacer su trabajo y que hace que supla en muchos casos circunstancias desde luego terribles. Pero nosotros hemos denunciado que la Comunidad de Madrid, el plan de privatización, primero, era un plan realmente organizado, se inicia deteriorando la imagen de la sanidad pública, se dice que hay un abuso por parte de los usuarios, no sé si recordáis esa campaña terrible antes del copago, los mayores cogen muchos medicamentos para luego dárselo a sus hijos, como si el problema de la deuda, el problema de la mala gestión del Partido Popular fuera un problema de 2 pañales o 3 de un mayor, y acaban justificando toda esa denuncia, toda esa imagen mala que están dando usuarios de rochones, una sanidad insostenible con su privatización. Desde luego, desde el Partido Socialista de Madrid, de una manera dura y a veces solos, no me refiero solos como partido en Madrid, hemos trabajado y luchado tanto en la calle, en las 30 mareas, que tiene que quedar claro que fueron organizadas por los profesionales, por los ciudadanos, y a las que nos hemos sumado partidos políticos de diferentes colores, y yo creo que eso ha hecho que sea mantenida en el tiempo. Hemos tenido claro qué es lo que nos movía, hemos tenido claro quién lo protagonizaba, y desde luego las denuncias en los juzgados que se han hecho por parte del Partido Socialista de Madrid, por parte de asociaciones de usuarios, que es lo que ellos no quieren, lo que ellos quieren son clientes, el Partido Popular, por parte de los profesionales, yo creo eso, que lo único que han hecho es paralizarla, pero, voy terminando, no han aparcado su voluntad de privatizarla, y Cifuentes ha dicho que no lo descarta porque no es sostenible, porque quieren una sanidad privatizada. Javier. Yo aquí me gustaría bueno, añadir, sí, Ana, perdona. Sí, con esto de que efectivamente, o sea, es como que venden el engaño de que no es sostenible cuando realmente, vamos a ver, se ha pagado una deuda en la que, en relación a los recortes de la deuda pública que tenemos, que es el 66% de intereses en 20 años, que es una barbaridad. Con lo cual, si no se hubieran rescatado a esos bancos y a esa banca privada, no tendríamos ese gasto público, que además es como una mentira que se utiliza, ¿no?, en este sentido. Y yo aquí sí que tengo que decir que hay un artículo con el cual también Marea, en fin, está bastante incómoda, que fue firmado por el PP y por el PSOE, ¿no? Creo que es el artículo 135, si no recuerdo mal,
de nuestra Constitución española, por lo que se prioriza que el gasto del país se dedique a pagar la deuda y el tanto por ciento de ese capital, priorizando sobre el gasto que puede invertirse en otras cuestiones como puede ser la salud. A mí me parece que eso es una barbaridad. Y también quiero añadir, ya termino, que diferentes estudios, incluso estudios internacionales como revistas de prestigio como el British Medical Journal, plantean que en absoluto hay más eficacia en la privatización que en el sistema público, con datos y con cifras de mortalidad, morbilidad. O sea que realmente eso de que es más sostenible tanto económicamente como para la salud de los ciudadanos es una falacia y es algo absolutamente mentiroso. Javier, Hugo, y con esto ya vamos concluyendo este tema, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Javier. Muy brevemente, a mí, tranquilo. Para Vox la sanidad es un servicio público esencial que hay que proteger. Pero claro, tenemos un problema, que para que este servicio público sea eficiente, tenga los medios adecuados, necesitamos que tenga recursos. Los recursos públicos necesarios. ¿Y qué pasa? Que los recursos se están yendo a donde no deben ir. Desde nuestro punto de vista, el gran problema, el gran peligro de la sanidad pública se encuentra en la dispersión de recursos en las comunidades autónomas. Nosotros proponemos la devolución de las competencias de sanidad al Gobierno central porque pensamos que unificando una oficina de compras, por ejemplo, de medicamentos, unificando una estructura, reduciendo en lo que es administración para poder invertir en lo importante. Nosotros decimos que lo importante es invertir en sanidad, no en políticos. Es decir, hay unas sobreestructuras administrativas, hay demasiada gente en las administraciones, las consejerías y demás, viviendo de todo esto. Creemos que es muy importante también, y ahí me sumo a lo que estabas comentando, en relación a la deuda. Es decir, es increíble. O sea, en Madrid tenemos un 20% de deuda. O sea, del presupuesto que tenemos para este año, un 20% se va en pagar deuda, intereses, de las cuales ya sabemos todos quienes se benefician, las entidades que han prestado ese dinero. Si todos esos recursos que diariamente se están yendo a beneficiar a determinadas entidades financieras se dedicaran diariamente a mejorar la sanidad pública, estoy seguro que tendríamos una sanidad. Y por último, creo que es importante, no solo los recursos, sino buscar siempre la máxima eficiencia. Quiero decir con esto el mejor servicio, entiéndase, no me refiero a una eficiencia desde el punto de vista de la rentabilidad, sino la eficiencia desde el punto de vista del mejor servicio. Y eso se consigue porque en España, ciertamente, y coincido contigo, tenemos unos magníficos profesionales. Realmente de eso tenemos que estar muy orgullosos, pero a esos profesionales hay que darle medios. Para lograr, por tanto, que sea el mejor servicio hacia el ciudadano, necesitamos que no se gaste dinero público, por supuesto, ni en corruptelas, ni en gastos innecesarios que podríamos dedicar a este servicio público que es esencial. Has citado antes la entrevista a Cristina Cifuentes, fue una entrevista en la SER, que yo creo que esa debería ser obligatoria para, o sea, antes de ir a votar, nos habría que pasar un examen sobre esa entrevista, ¿no? Porque yo creo que iba muy poco preparada y entonces fue muy clara. No iba preparada para ocultar lo que pensaba, ¿no? Entonces le preguntan por la sanidad. Dice que va divinamente, esto es lo que tú decías, ¿no? Está estupenda, pero hay que privatizarla. Oiga, no, si está estupenda, déjela como está, ¿no? Puedes pensar que no está estupenda y que hay que mejorarla, pero desde luego no la cambies si piensas que está estupenda. Eso, le preguntan si hay que privatizarla y dice, bueno, ya lo veremos. Cuando alguien dice, bueno, ya veremos sobre la privatización de la sanidad, es que evidentemente sí. No lo va a hacer porque va a perder, pero hay que tener muy claro qué quiere hacer si gana. Yo quiero contar una anécdotilla personal, que es, o sea, yo tengo un hijo que tiene una alergia muy tonta, ¿no? Afortunadamente no es nada grave, pero las alergias infantiles tenían un servicio muy bueno en el Carlos III. Entonces yo lo llevaba al Carlos III. De repente un día me llaman diciendo que tengo que ir de urgencia, claro, me llaman además un sábado, claro, te llaman de un sábado de un hospital y piensas que hay una prueba que ha salido una cosa muy rara. Bueno, afortunadamente era que, bueno, afortunadamente no, ojalá no hubiera sido ni eso, pero era solo que desmantelaban el Carlos III. Entonces me voy al clínico. Y en el clínico le tienen que hacer una prueba cada año para ver si se le quita la alergia. Y entonces me dicen, te van a mandar la prueba para dentro de un año. Y en vez de para al año me la mandan a los 2 meses. ¿Esto qué es? Voy y resulta que es que como la médica solo tiene contrato por 3 meses, no me pueden dar cita para dentro de un año, con lo cual, primero me dieron cita para ir al clínico para avisarme de que se desmantelaba y para reordenar el expediente. Luego tengo que ir 4 veces más de lo necesario por la precarización. Es decir, el supuesto ahorro al final es un incremento, primero, es un maltrato al paciente.
pero además es un incremento de gasto frente a lo que sería un funcionamiento normal, y eso es simplemente decisión política. Se decide tener una sanidad en precario, tanto en instalaciones como en sanitarios. Es una decisión que la hace cara, que no es eficaz, es absolutamente ineficiente y además es malo para el paciente. Bueno, Ana, quedan un montón de temas pues encima sí, de la verdad mesa. Es que sí, porque yo le diría con lo que dice, porque ha lanzado una bomba. Te voy a dejar que le contestes porque de hecho te iba a dar paso porque sabía que estabas ahí conteniéndote. Sí, con el tema de centralizar las transferencias, bueno, eso es una bomba para las comunidades autónomas. Sí, yo creo que hay una... No, pero hay una cuestión que sería mucho más sencilla sin tener que desmantelar todo lo que significa las comunidades autónomas, que es que las transferencias en sanidad y en educación sean finalistas, que no lo son. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que cuando hay un presupuesto que se da a una comunidad para sanidad, lo tiene luego que de alguna manera demostrar que se lo ha gastado en sanidad, no en cualquier cosa. Lo que está pasando en Cataluña, que están abriendo embajadas por ahí por no sé qué, y resulta que luego te están cerrando los centros de día. Y las personas mayores están diciendo, oye, que yo tenía un centro de día en el barrio. Yo quisiera apuntar una cosa, Hugo, y fíjate, la falta de recursos, por ejemplo, nosotros nos reunimos con todo tipo de asociaciones, y el otro día estábamos con unas asociaciones de enfermedades raras, ¿sabéis que fue el día de... Oye, nos decían, dicen, la respuesta es siempre la misma, es que no hay dinero para investigar porque a las farmacéuticas no les interesa. Hombre, pues no gaste usted en embajadillas, y estoy de acuerdo contigo, puesto, si me pones en el modelo actual, que sea un modelo, por lo menos finalista, hasta que podamos cambiarlo. Tiene más relación que las embajadas, tiene relación que la investigación farmacéutica está privatizada. Si fuera pública, el servicio, lo prioritario sería... Me refería a gastar, que haya dinero para gastar en investigación, porque, claro, una farmacéutica... una apuesta real, claro. Es una anécdota en comparación con un sistema farmacéutico que está pensado para el beneficio de grandes empresas, en vez de para el beneficio del paciente. Pero tú sabes que para eso la sanidad pública actúa subsidiariamente. Que usted no investiga esta vacuna porque solo va a tener 100 pacientes, la investigo yo, porque esto es política social, y yo quiero ayudar a esas 100 familias, aunque no sea rentable, que para eso estamos. Eso es solidaridad, el resto es negocio. Bueno, seguiremos hablando de todos estos temas en ese especial, que lo vamos a hacer. No me cabe ni la menor duda después de todos los temas que se han quedado aquí encima de la mesa. Tenemos que despedirte, pero antes me gustaría hacerte también otra pregunta, porque vamos a tratar este tema hoy en el programa, vamos a hablar de la inmigración, y yo creo que uno de los problemas de falta de humanidad que ha tenido este gobierno ha sido el tema relacionado con la tarjeta sanitaria y con las personas sin papeles. Eso a mí me parece una cosa espectacular. A mí me gustaría preguntarte, como trabajadora de la sanidad pública, antes de que te marches, si realmente esto supone tal ahorro como para ejecutar esa falta de humanidad o no. Volvemos a lo de siempre. Cuando se hacen este tipo de medidas, y antes lo ha comentado también Noelia, es que una de las trampas que hace el gobierno es que no facilita cifras a día de hoy de qué supuestamente se hubiera ahorrado con ese tipo de medidas. Nosotros, los estudios que hemos hecho y los rastreos que hemos hecho, y aquí Médicos del Mundo ha presentado un informe recientemente muy bueno, es que el ahorro es nada, o sea, y que realmente puede haber incluso la posibilidad de hacer que esas personas dupliquen su sufrimiento porque realmente no acceden a los servicios sanitarios por el temor a que de alguna manera están sin papeles, que puedan tener problemas a ese nivel, y eso puede incrementar problemas de salud muy serios. Y además es que estás excluyendo a unas personas cuando la sanidad es universal y es un derecho de Naciones Unidas y un derecho fundamental y humano, el tema de que es para todos sin exclusión. Y aquí yo sí que quiero contar una anécdota que me llamó la atención mucho y me perturbó un montón, y es que hace unos meses a los administrativos de los centros de salud les llega una normativa que no entienden para nada, a la cual tuvimos acceso, donde aparecía una categoría nueva de ciudadano que era recién nacido transeúnte. O sea, ¿cómo es posible que un recién nacido no sea acogido por un sistema sanitario? Entonces esto era que aquellos hijos de migrantes sin papeles pasaban a la categoría de transeúnte y su historia solamente quedaba visible durante 3 meses para que se arreglaran los papeles. Cosa que todos sabemos que los papeles, porque hay algo que se llama burorepresión, es decir, que los papeles tardan bastante más de lo que tienen que tardar, finalmente son más de 3 meses. Esto significaba que se le da de alta al bebé
en el mismo momento de la atención, con lo cual, efectivamente, ¿cómo engañan? No, si no se le quita la asistencia al bebé, la sigue teniendo, pero cuando va a ser visto por el profesional no hay historia, con lo cual no sabe los datos anteriores, tiene que volver a empezar. Entonces yo aquí también quiero lanzar una lanza, iba a decir, me repito, porque me parece que otra de las cuestiones que muchos de los profesionales que trabajamos y que estamos implicados en Marea Blanca, como muchísimos colectivos de los profesionales sanitarios, usuarios y demás, hay un colectivo que plantea la desobediencia civil y al que nos sumamos muchos, que es Yo Sí, Sanidad Universal. Entonces esa es una de las medidas que tenemos de practicar la atención sin exclusión con desobediencia civil. Bueno, desde luego, motivos hay de sobra para que la Marea Blanca siga ahí peleando, peleando totalmente. durante mucho tiempo más. Así Tercer que nosotros domingo de cada mes, sí o sí. Como ciudadanos, te lo agradecemos, Ana, a ti, a todos tus compañeros y a todo el que apoya este derecho fundamental para todos. Hablaremos de esto más adelante. Muchas gracias por estar a vosotros con nosotros. Y a ti en particular. Sí. Adiós, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante, lo vamos a hacer hablando de la campaña de Andalucía, que ya queda muy poquito para que ese pueblo decida y hable después de 4 años. Vamos a ver el vídeo de introducción. A poco más de una semana de las elecciones autonómicas andaluzas, los últimos datos disponibles señalan al PSOE como claro ganador de las mismas, aunque lejos de la mayoría absoluta. Aunque sería el peor resultado desde el 87, quedarían claramente por encima de un PP que se vería castigado en las urnas con 29 diputados frente a sus 50 actuales. Este descenso de ambos partidos se explica por la irrupción de Podemos, que obtendría 15 escaños, y de Ciudadanos, que se haría con 12. Izquierda Unida continuaría presente, pero con 4 parlamentarios menos. El nuevo mapa político andaluz presentaría 3 novedades: un claro desplazamiento hacia la izquierda, una reducción paralela del espacio de la derecha y una amplia distancia entre el PSOE y el Partido Popular, mientras la expectación crece en torno a los posibles pactos. Bueno, hay cosas que parecen muy evidentes que sí que van a pasar y hay otras como esos pactos que están todavía en el aire. Juan, a mí me gustaría empezar contigo porque eres mi único compañero en esta mesa andaluz, creo, ¿no? No me vaya a equivocar. Entonces, sí me gustaría saber, te he visto hoy un artículo en el que en varios tweets hablabas de que, bueno, que el debate entre los 3 principales candidatos había sido un poquillo ineficaz, puede ser. Lo de los 3 principales, yo también incluso lo pondría en solfa. Duda, claro. Porque esos 3 principales candidatos que ayer debatieron en Televisión Española y una semana antes en Canal Sur, según los sondeos, representan a poco más del 50% del total de la gente que tiene intención de ir a votar. Es decir, en ese debate no estaba representado más del 40% de los posibles votos que veamos en las urnas, tanto en partidos de la izquierda como de la derecha, y además que se ven claramente con los sondeos. En estos momentos, si efectivamente los resultados fueran los que más o menos a través de Metroscopia, del CIS, etcétera, estamos viendo, de los 3 partidos actuales que tienen escaños en el Parlamento andaluz, pasaríamos a 5 o 6 mínimamente. Y no solo eso, sino que los 3 actuales reducirían sensiblemente la representación que tenían antes. Juan, me gustaría preguntaros a ti y a vosotros, para que también os sintáis más identificados con este debate que os pilla un poco de lejos bueno, al menos en el ámbito territorial y geográfico. Sí que me gustaría, Juan, plantearte si estos que son, bueno, pues los primeros resultados que vamos a tener de este ciclo electoral que se nos plantea por delante, que va a dar mucho que hablar y vamos a tener que batallar mucho, si se van a poder leer los resultados en clave nacional o no. Bueno, siempre lo que ha pasado en Andalucía ha sido premonitorio de lo que luego ha acabado pasando en el resto del Estado. En el año 82 fue así, en el mayo del 82 los resultados que hubo en Andalucía fueron prácticamente los que anunciaron que iba a pasar en octubre del 82, cuando el PSOE ganó por absoluta mayoría también. Las circunstancias no son las mismas, pero qué duda cabe que sí hay que mirarlo con interés. Pero a mí lo que me está llamando la atención en este caso concreto, es una especie de aparente desinterés por parte de los partidos de ámbito estatal por lo que realmente va a pasar en Andalucía. A pesar de la importancia que tienen las elecciones, yo no veo tan implicados
ni a los líderes, ni a los aparatos, ni a los partidos de ámbito estatal en lo que está pasando en Andalucía. Yo veo que, bueno, que por un lado, hasta el propio representante del Partido Popular está dejado de la mano de Dios el pobre, a mí me da hasta pena, ¿no? Sí. Claro, es decir, yo qué sé, en el caso de los partidos de Izquierda Unida, nadie sabía quién era Antonio Maillo hasta que ha empezado a salir en los debates, y no veo a los de Izquierda Unida estatal, federal, acompañándolos excesivamente en los mítines. Luego, en el caso del PSOE, Pedro Sánchez creo que ha ido una sola vez hasta ahora a acompañar en un mítin a Susana, igual que Pablo Iglesias a Teresa Rodríguez, solo ha ido una vez también, ¿eh? Quiero decir, hay una especie de decir, bueno, si realmente son tan importantes lo que va a pasar en Andalucía, ¿cómo es que no están volcados todos los líderes nacionales allí desde el primer día hasta el último? No lo entiendo. Yo no, o sea, estoy relativamente de acuerdo con lo que has dicho, pero diría que es más bien al revés, que los partidos andaluces cierran despeñaperros y aquí que no entre Pedro Sánchez, que no entre Rajoy, porque son que restan votos. En el caso de Izquierda Unida yo creo que deliberadamente sí que está Alberto Garzón, que además es andaluz, haciendo campaña de la mano de Maillo todos los días, y creo que se sabe que son unas elecciones muy importantes. Son unas elecciones que anticipan lo que va a pasar en España, pero tienen una serie de peculiaridades, ¿no? El PSOE y Izquierda Unida son más fuertes en Andalucía que en el resto de España, y Podemos seguramente no tiene la fuerza que va a tener en otras autonomías, ¿no? Entonces, bueno, extrapolar el análisis Claro, de lo que salga con también de la manera territorial que tiene Andalucía, ¿no? Que lógicamente son 8 provincias, que es muy complicado crear estructuras para los partidos que están recién nacidos, claro. Que tengan y que además, y al contrario, los partidos que tienen el PSOE y Izquierda Unida fundamentalmente, allí es donde tienen el tejido organizativo más sólido de toda España. O sea, eso son peculiaridades. Me falta una cosa ahora por decir, pero cuando acabe, que me interesaría poner sobre la mesa para plantear también el debate. Vamos a dar lo que sí creo que va a ser premonitorio es el día después. O sea, lo que haga cada partido en un escenario que no va a haber mayoría absoluta, sí tiene mucha importancia para analizar la vida de después de cada partido, ¿no? En el caso de Izquierda Unida, además, bueno, viene de la Izquierda Unida de Valderas, pero Maillo tiene muy poco que ver con eso. Bueno, digamos, cómo va a gobernar con quién cada cual, ¿no? ¿Qué va a hacer Ciudadanos, por ejemplo? Bueno, hay desde luego muchísimas incógnitas abiertas. Evidentemente, Noelia, el PSOE tiene un peso que parece que no va a dejar de tener en Andalucía, todas las encuestas apuntan a eso, pero sí que me gustaría preguntarte, al hilo de lo que están hablando, sobre la presencia de Susana Díez, no por nada, sino porque sí que es verdad que parece que la gente sí tiene esa desconfianza con el PSOE ya, que sí están un poco desgastados, llevan muchos años, llevan repitiéndose las mismas políticas mucho tiempo, pero bueno, luego parece que viene esta mujer que vuelve a unar un poco la simpatía de los andaluces y de las andaluzas. Yo no sé si por eso quizás Pedro Sánchez no está tan presente con ella, o si ves que no tiene nada que ver. Hombre, yo la verdad es que creo que Susana sí que ha levantado parte de esa ilusión, ganaría las elecciones ahora mismo en Andalucía, sí con un panorama diferente, más fragmentado, con una incorporación de nuevos partidos, pero la realidad es que va a ser el partido más votado y que va aumentando su peso y su presencia a medida que se van realizando ¿hacerlo o no? Nuevas, pues según las encuestas, que es lo que estamos hablando. Evidentemente, igual que cuando hablamos de Podemos, que va a tener una gran representación, pues hablamos igual a nivel de encuestas, ¿no? Hasta que no se vote. No le dan tanta representación. Claro, hasta que no se vea, pero realmente sí que parece que hay una voluntad de mantenimiento del Partido Socialista en el gobierno. Si Pedro Sánchez ha ido solo una vez. Yo creo que el Partido Socialista debe tener una estructura para ganar las elecciones municipales y autonómicas. Yo vengo del Ayuntamiento de Madrid, soy concejala y soy muy municipalista. A mí sí que he notado eso, en general. He notado una falta de interés de los partidos a nivel nacional, como esto ocurre en Andalucía, ocurrirá en Valencia. Yo creo que no es así. Yo creo que es fundamental que si lo que queremos es hablar de la gente es hablar del barrio, del pueblo donde se gobierna, del ámbito donde realmente vamos a notar las políticas más directamente, porque lo otro es como un juego más no sé, un juego más de sobre papel, pero realmente los ciudadanos quieren que se les resuelva si mañana en su pueblo va a haber más empleo, si sus farolas van a estar arregladas, y yo creo que eso
es fundamental y yo para eso lo reivindico. Reivindico un partido no debe ser un aparato para ganar unas nacionales con unos acuerdos. El partido debe ser un aparato para favorecer que todos sus representantes políticos en cada uno de los rincones, yo por cierto no nací en Andalucía, pero viví en la estación de Cártama, pueblo de Málaga, donde viví durante bastantes años, y creo que es fundamental que por lo menos mi partido, el Partido Socialista, es un partido municipalista y un partido de gestión, no Noelia, de otras cosas. permíteme la pregunta, y es que, bueno, hablas de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a la gente, que bueno, que es lo que se está reclamando, la gente quiere que se le solucionen los problemas. Por un lado, bueno, tiempo les ha sobrado prácticamente al PSOE en Andalucía para escuchar a la gente, de verdad, eso por un lado. Y por otro, sí me gustaría saber, bueno, es que cómo lo leéis esto desde aquí. Sí que es cierto que tiene ese apoyo, pero que también va a perder muchos escaños. Todas las encuestas apuntan a que van a perder muchos escaños. Entonces, bueno, también se lee un cierto castigo ahí, ¿o no? No sé cómo... Yo la lectura nunca, un ciudadano nunca castiga, porque no debe votar en la clave de castigo, porque al final se castiga a sí mismo. Un ciudadano decide libremente a quién vota. El Partido Socialista no tiene votos suyos y que pierde. El Partido Socialista tiene que convencer, no cada 4 años, cada día, que la gente debe ponerle la confianza, depositar la confianza en ello. Bueno, pero esa desconfianza está... la desconfianza está en la sensación de que necesitaban nuevos partidos para que les representaran a gente que no se sentía representada por esos partidos. Y yo debo ser alguien raro, pero no me parece mal. Es decir, yo creo que ante la duda más democracia, ante la duda más representatividad. Y yo creo que eso va a ser un ejercicio para que se gestione, pues como bien ha dicho Hugo, después esos pactos. Yo creo que hay una línea roja y es que con el PP no debe pactarse, que han dicho todos los candidatos, bueno, casi todos, en Madrid todavía no se ha dicho claramente, pero en el resto de comunidades esa línea roja de no pactar con la derecha, fundamentalmente pues porque está generando dolor y que porque sus políticas yo creo que no las comparto. En Andalucía... Venga, ¿y con Ciudadanos? En Andalucía, cuando has dicho, tiempo han tenido a escuchar. Es decir, en Andalucía se han cometido errores, evidentemente, y se habrán cometido aciertos, porque yo sí lo que no... Desde Madrid no voy a decir que es que los andaluces no saben votar, igual que me molestaría muchísimo y me molesta cuando dicen que los madrileños no sabemos votar en ninguno de los ámbitos en los que votamos. Yo creo que son mayorcitos de edad para saber lo que quieren y lo que necesitan. Eso es fundamental. Y yo creo que sí que hay un acierto desapego en general, que quizás ese pequeño sesgo que dicen Pedro Sánchez solo ha ido una vez, porque él no ha querido, porque no ha querido Susana. Es decir, yo creo que es fundamental que haya una implicación del partido. A ver, por favor. Nosotros nos presentamos en Andalucía porque queremos romper ya con este PP, PSOE, PSOE, PP, que llevamos 30 años y que, claro, el andaluz lo sabe. O sea, Andalucía tiene un paro que es inaceptable, un paro juvenil de un 40% después de estar gobernando 30 años el Partido Socialista. Andalucía, más del 60 incluso. Juvenil son un 40, pero claro, tiene un paro extraordinario. En Andalucía se ha convertido... Y duele decirlo en la comunidad autónoma con mayores cuotas de paro, mayores cuotas de corrupción. Entonces, claro, los partidos que surgimos en el panorama queremos romper ese bipartidismo y queremos dar alternativas, dar esperanza a los andaluces, ¿no? Yo coincido también con lo que se estaba comentando, que no hay que fiarse mucho de las encuestas. Nosotros estamos denunciando lo que está haciendo el CIS porque parece que solo están ellos, ¿no? Y luego resulta que hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que no aparecen en las encuestas, que acabarán sus votos pues en las distintas opciones nuevas, ¿no? Y eso va a ser importante porque va a cambiar sin lugar a dudas el panorama social. Nosotros estamos proponiendo y queremos proponer un cambio radical, pasar de hacer la que entendemos que es la mejor política social que se puede hacer en Andalucía. La mejor política social que se puede hacer en Andalucía no es seguir con la política de las subvenciones, porque las subvenciones no ayudan a crear riqueza. Las subvenciones nos empobrecen más porque llegará un momento en que los recursos públicos no llegarán para lo esencial. Queremos proponer y proponemos en nuestro programa un apoyo decidido a la creación de empleo. La creación de empleo, tener un puesto de trabajo, esa es la mejor política social que se puede hacer. De hecho, nosotros hemos hecho una comparativa con los distintos programas que se presentan en Andalucía
Y Vox es el único partido que propone suprimir impuestos como el de sucesiones, donaciones y patrimonio, bajar el IRPF al 21%, dejar una cuota de autónomos del 50%, llevar a cabo una reforma del Código Penal para que se produzca la inhabilitación vitalicia de aquella persona que incurra en casos de corrupción. Yo creo que tenemos que estas elecciones van a ser muy esperanzadoras y muy interesantes, porque opciones nuevas como Vox, que son la única derecha social en Andalucía, porque claro, hablarnos de la derecha del Partido Popular, que está haciendo un seguidismo de las políticas del Partido Socialista, yo incluso creo que... Esto no lo había escuchado nunca. Sí, pues en política... Del PP claro, al Partido Socialista no Noelia, puedes hacer una comparativa de programa y verás que en política fiscal pretende mantener los impuestos exactamente igual que están ahora. En política de subvenciones no piensa cambiar nada. Esto de que la mejor política social es la del empleo, que es lo que ha dicho Esperanza Aguirre durante años, depende del empleo. La mejor política social es un empleo con 400 euros o 500 euros no es política social. De hecho, estamos en el primer momento de la historia en el que tener empleo es compatible con ser pobre. Efectivamente. No, por supuesto. Estamos hablando de empleo de calidad. Obviamente, yo me estoy refiriendo entre el que no tiene nada y tiene que vivir de... O sea, nosotros, la dignidad del andaluz... Y las subvenciones, porque parece que lo del PER es la mayor subvención. Las mayores subvenciones se las llevan corporaciones, grandes empresas y los bancos, no la gente y los trabajadores. Los rescates de los bancos. Amigos, vamos a ordenar un poco el debate, porque si no nos vamos... Termino. Y Noelia, ¿os sí, parece? termino. Entonces, digo esto porque creo que es una oportunidad que tienen ahora los andaluces de romper ese yugo, ¿no? Que parece que es o tú o yo o tú, pero al final son todos embarrados en la misma corrupción, embarrados en los mismos puestos. Nosotros además venimos a proponer un adelgazamiento de las administraciones, repito un poco lo que decía antes en sanidad, para que esos recursos que vamos a detraer de coches oficiales, de cargos puestos a dedo, de amigos, de empresas públicas que al final no están haciendo organismos y demás, que están causando un grave agujero en lo que es el presupuesto, esos recursos los podamos destinar a creación de empleo, ayuda social. Por ejemplo, la ley de dependencia. La ley de dependencia está abandonada porque no hay recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Del Partido Socialista. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oye, que lo que está bien, pero hay que dotarla de recursos, no vale hacer leyes, las leyes son papeles, necesitamos recursos. Así que, termino, que espero que los andaluces rompan. Permíteme, pero ya te tocará otro turno que antes también dejé yo, si eres tan amable, porque es que yo no voy a explicar ningún programa electoral, sino que voy a analizar un poquito cómo veo las cosas. Bueno, Juan, cada uno tiene su papel, es político, tú eres periodista, cada uno tiene su papel. Quería animar que había otras alternativas, lo que quería decir. Venga, no, yo analiza, sí Juan. quería hacer notar y retomarlo de lo que habéis hablado tanto Noelia como tú, hasta qué punto, no os podéis imaginar hasta qué punto el asunto de las subvenciones tiene importancia en Andalucía. Es decir, Andalucía realmente se suele decir que el PP tiene un suelo electoral del 30% en el conjunto del Estado cuando llegan unas elecciones generales. Bueno, ese suelo, y probablemente yo diría que más alto, lo tiene casi garantizado el Partido Socialista en Andalucía por la cantidad de voluntades que tiene compradas desde hace tantísimos años. Pero no en todo lo que ha dicho antes Noelia, lo que has dicho tú, subvenciones, tal, incluso los medios de comunicación. Es decir, hay muy pocos medios de comunicación en Andalucía que sean críticos con el Partido Socialista, hasta el extremo de que periódicos como la ABC o El Mundo, periódicos absolutamente de derecha, reciben subvenciones permanentemente, trimestralmente, de 3 veces al año, de la Junta de Andalucía. Es decir, es muy difícil, es decir, juegan a meterse con la Junta, pero en el fondo no se meten, hasta el extremo de que se pueden permitir, es decir, me hablabais antes de hasta qué punto Susana ha sido el revulsivo. Me gustaría también recordar otra cosita. Susana no ha sido nunca elegida, lo que se hace es presentarse por primera vez a ver cuáles son sus fuerzas y hasta qué extremo eso es una prueba del 9, lo demuestran que gran parte de la cartelería electoral que se está distribuyendo estos días por Andalucía ni siquiera tiene el logo del Partido Socialista. Es decir, solamente es la foto de Susana y Andalucía tiene mucho que decir, ni el nombre de ella, es decir, la cara. Y Andalucía tiene mucho que decir, es decir, ella se llama Andalucía y además no pertenece a ningún partido. Es decir, ¿cómo analizamos eso? Es decir, ¿por qué? ¿Le da vergüenza poner Partido Socialista en los carteles donde pide el voto? ¿O le da vergüenza al Partido Socialista poner su logo donde esté Susana? Yo no sé ya qué entender, claro. Pues yo creo que es una interpretación libre tuya. Noelia, vamos a escuchar a Hugo y yo creo que te toca anotar ahí para contestar en el último turno. Yo de Susana Díez creo que
tiene la posibilidad de haberse hecho un Artur Mas, ¿no? Cuando Artur Mas adelanta las elecciones y se pega luego un castañazo, bueno, hasta ahora lo que sabemos es que Susana Díaz baja. Si eso es generar ilusión, o en las encuestas dice que baja. Si eso es generar ilusión, quiere decir que el PSOE espera un castañazo espectacular, ¿no? Sí que van a ser esas las primeras elecciones en las que podamos comparar unas elecciones con las encuestas previas en una situación de máxima volatilidad, lo cual nos permitirá también ver el resto del ciclo, las encuestas de otra forma, ¿no? A ver si hay cosas que son globos o si realmente son sólidas, si las caídas de los grandes partidos son tan sólidas como parecen y como esperamos. Sobre las subvenciones yo creo que pues depende. En Andalucía hay cosas que se han hecho muy mal. La duquesa de Alba cobra unas subvenciones espectaculares, no solo de Andalucía, es la Unión Europea. Los herederos de la duquesa de Alba. Bueno, perdón, la duquesa de Alba, yo sigo pensando que es efectivamente el duque de Alba. Que esto también entronca con lo del impuesto de sucesiones. A mí quitar el impuesto de sucesiones a la familia de Alba me parece fatal. Me parece que tienen que pagar un pastizal que seguramente no le están pagando porque lo tienen todo en fundaciones y tal. Lo que hay que hacer es que paguen muchísimo más. Y otra gente, el que hereda el piso de sus padres o un pequeño negocio o algo así, pues no. Pero en Andalucía hay grandes fortunas, hay una reforma agraria por hacer que nunca se ha hecho y que en algún momento, pues igual si hay una mayoría distinta, puede forzar a que por fin haya un reparto de la tierra que haga que genere riqueza, ¿no? Y para esa nueva generación de riqueza, las subvenciones estarían muy bien. Para que se lo quede el duque de Alba, perdón, para dejar muerto un terreno, las subvenciones están muy mal. O sea, es que depende para qué sean. Oye, Noelia, partidos políticos nada, de subvenciones, que se la gastan No, luego que lo financien, como que se financien como el Que se PP, ¿no? A financien como través de la hacemos Gürtel, nosotros. a través de grandes Oye, empresas. como y hacemos que, nosotros con la cuota, nada Sí, de sí, sobre- que se financien como en Estados Unidos. Otra vez, parlamentaria Noelia, vais a Noelia, Sí. perdonad. Ay, perdón. Hugo, tú no me hagas esto. Pero tú no. Bueno, Noelia, me gustaría que evidentemente respondas a todas las cosas que se han quedado pendientes, que sí las puedes hacer, pero a mí me gustaría añadirte una última pregunta, porque tenemos que ir cambiando de bloque, y es que antes has mencionado que no se va a pactar con la derecha, que no sería conveniente, pero vamos, no sé entonces qué lecturas haces de un posible pacto con Ciudadanos. La Y verdad, te añado esa pregunta y ya vamos concluyendo. la verdad es que yo sí que digo que hay ilusión porque Susana está transmitiendo ganas de ganar y va a ganar, y yo creo que eso es importante. Hombre, menos ilusión se transmite cuando se dice Podemos no tiene expectativas allí porque nosotros somos más de grandes ciudades. Eso sí que es confiar poco en un partido y confiar poco en lo que ese partido puede dar a cualquier ciudadano, viva o no viva en una gran ciudad, porque todos tienen derecho a ser representados. Yo creo que ha tenido problemas el Partido Socialista en Andalucía, sí. Yo creo que tienen que mejorar la manera de gestionar, por supuesto, que cada parado es un drama, claro, y que el responsable es quien gobierna siempre, siempre, y hay que asumirlo. Pero también os digo que el nivel de cobertura social que hay en Andalucía no lo hay en otras regiones. El nivel de corrupción es el máximo en Andalucía, no es verdad. No es verdad, y yo no voy a poner más corrupción o menos. Con que hubiera un caso, ya es negativo. Pero hombre, Bueno, pero estamos son hablando, miles de millones, hablando del tema de Valencia, etcétera, etcétera. Esto de competir con quién es más corrupto, no. Bueno, pero Es decir, estamos en cuando digan, es que hay algún compañero, y si un compañero tuyo es corrupto, no es mi compañero. Si un compañero mete la mano en la caja, no es mi compañero, no es desde luego del mismo partido del que soy yo. Y por lo tanto, lo de la corrupción, esto que ahora está de moda en todos, yo no llevaré ningún imputado, estaría bueno, ni llevaré a ningún asesino, no, lo que tenemos que asegurar a la gente y a los ciudadanos es que utilizaremos los canales necesarios para que cualquier cargo público no se pueda beneficiar en el uso de ese cargo público, que sea tan transparente que a los 2 meses no pueda seguir estando allí, porque decir ya en el pasado que los que han hecho algo no los voy a llevar, pues hombre, desde luego, y lo hemos dicho todos los partidos políticos, y me parece muy pobre. Hay que argumentar de otra manera, las ambiciones tienen que ser mayores y las ambiciones es poner los cauces necesarios. Yo desde luego creo que Susana, la pregunta de Ciudadanos, Susana va a tener una mayoría bastante holgada. Una mayoría holgada significa, hablan de pactos de legislatura. Zapatero no tuvo pactos de legislatura, tuvo una mayoría en la que tuvo pactos puntuales para determinados, sacar adelante determinados temas que eran necesarios otras fuerzas políticas. Yo creo que desde luego el crecimiento de las fuerzas de la izquierda significa que los ciudadanos quieren que gobierne la izquierda en Andalucía. El PSOE, desde luego holgadamente, yo creo que cada vez va a ir a mejor, aunque sea la primera vez que se presente Susana, y yo confío, y además
estaré celebrándolo, porque yo creo que será algo importante. Que hablamos de mucha ilusión es que a nosotros a nivel nacional los resultados son bastante peores, por lo tanto la imagen de ser primera fuerza política pues evidentemente sí que nos está dando una inyección de ilusión. Juan, tienes la responsabilidad de redondear y analizar en 30 segundos todo lo que se ha hecho en esta mesa. Sí, a ver cómo... yo lo que quiero dejar como reflexión también es que lo que sí me está dejando un sabor de boca bastante, yo diría que desagradable, lo que es la campaña electoral andaluza, es porque no veo ese espíritu nuevo que yo esperaba ya ver en una campaña después de tanto hastío y después de tanto funcionamiento similar durante tantos años. Si realmente, como parece, los ciudadanos están tan cansados de cómo funciona la política, de cómo funciona el bipartidismo, de cómo funciona el conchabeo entre los partidos mayoritarios, etcétera, yo creo que no estamos dándole suficiente pábulo a lo que realmente está pensando la gente. Creo que hay una gran diferencia entre cómo se está plasmando en la campaña y en los medios la solicitud del voto y la petición del voto con lo que realmente piensa la gente. Quiero pensar, y tengo datos para pensarlo, que la gente tiene ya entre los dientes una papeleta que no tiene nada que ver con lo que nos estamos imaginando. Y probablemente nos llevemos una sorpresa muy grande, porque, entre otras cosas, yo creo que sería muy higiénico, claro, personalmente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Nosotros aquí el jueves le vamos a dedicar un programa presentado por Juan Carlos Monedero a las campañas andaluzas, que bueno, que tiene mucho de lo que hablar. Os invito a que estéis pendientes y que debatamos más, que desde luego se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Vamos a hablar de la inmigración, que también es importante. El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla absolvió ayer a la fotoperiodista melillense Ángela Ríos después de ser denunciada por 2 agentes de la Guardia Civil por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, al acusarla de llevar en su vehículo a 4 inmigrantes que habían saltado la valla el pasado miércoles. Hoy hablaremos con ella. Por otro lado, conocemos que por primera vez un joven inmigrante se querellará contra la Guardia Civil por los dispositivos policiales de la valla de Melilla. Ahora se encuentra recluido en el CIE de Barcelona, pero cuenta que fue devuelto en caliente a Marruecos en uno de esos intentos de entrada. El ministro del Interior, que ahora se encuentra en la ciudad, sigue diciendo que esas prácticas no se realizan, pero según unas grabaciones a las que ha tenido acceso el diario.es, parece ser que una de las prácticas habituales de según qué agentes en la zona es amenazar con la expulsión y presionar con la esperanza de obtener papeles para conocer el nombre de quienes les ayudaron a llegar. Bueno, como decíamos, hoy el ministro del Interior, Fernández Díaz, está allí en la valla de Melilla. Se ha pronunciado en multitud de ocasiones sobre este tema, no para gusto de todos, desde luego. Me llama la atención que sí que es cierto que hay parte de su discurso que se relaciona o se puede relacionar con el de Marine Le Pen en Francia, y es que, no sé, por ejemplo, que pueden suprimir o que hay que revisionar la Schengen, que todos los que damos lecciones de buenismo, pues que nos llevemos a los inmigrantes a nuestras casas y les demos de comer, por ejemplo, ¿no? Te pregunto, Hugo, ¿cómo valoras la gestión en materia de inmigración? Se podría devolver con todos los que decís que sois pro vida, ¿qué pasa con las vidas de estos seres humanos, ¿no? Que parece que somos pro vida hasta que la gente nace y luego cuando ya son personas pues ya nos desentendemos con ellos, de ellos, nos da igual que se mueran tiroteados por guardias civiles al nadar alrededor de Ceuta, etcétera, ¿no? Pero es que dicen que por ahí se puede colar también el yihadismo. No, y bueno, y dijo no me acuerdo el cargo, así que en una entrevista en la SER también, que el que se enfrenta a la Guardia Civil ya se le ve que la Guardia Civil no tira serpentinas o algo así, ¿no? Es una cosa o sea, es un tema que saca lo más inhumano de la gente que luego sí que son muy meapilas, como el ministro del Interior, ¿no? Que siempre es muy pro vida, menos cuando están en juego realmente vidas, ¿no? Es un personaje además que ha mentido cada vez que habla de este tema, y además tiene mentiras incoherentes, ¿no? Que por lo menos ya que mientes, mantén un hilo, ¿no? En la mentira. Antes decía que es que las expulsiones en caliente realmente no son expulsiones en caliente porque la frontera realmente está mucho más para acá y que lo que hay entre las vallas no es España, sino frontera y tal. Ahora, cuando las sentencias son más evidentes, dice que no, que es que eso no se produce. Hay vídeos de cómo se arrastra a seres humanos enfermos para devolverlos a Marruecos y que se tengan que volver a jugar la vida para tener una vida más digna, la vida para sobrevivir. Y él dice que no, que lo que estamos viendo realmente no ocurre, ¿no? Como lo de Groucho Marx, ¿a quién vas a creer, amigo, a tus propios ojos? Que son montajes, dice. Sí, sí, es una cosa espectacular, ¿no? Es un mentiroso profesional
una persona cruel, ¿no? Porque no estamos hablando de mentiras sobre cualquier cosa, sino sobre gente que con lo mal que lo estamos pasando los españoles lo están pasando aún peor, ¿no? Ven nuestro sufrimiento como un paraíso, lo cual, bueno, es terriblemente cruel, ¿no? Javier, me llama muchísimo la atención, tengo mucha curiosidad por saber qué opina Vox de este asunto. Te voy a dejar que nos lo expliques. ¿Vosotros no veis vulneración de los derechos humanos? ¿Lo veis? ¿No? ¿Qué gestión haríais de este Yo os lo explico, Vamos a ver, para Vox la cuestión de la inmigración es una cuestión fundamental, es una cuestión que atenta a la dignidad del ser humano. Y para eso nosotros, en nuestro programa de política de inmigración, la enfocamos en 3 puntos, que yo creo que no hay que olvidarlos para que pueda tener una solución el problema. Porque a veces el ver las cosas desde un punto de vista parcial, sin atender a toda la realidad, te quedas en eso, en algo que no encuentras realmente la solución. Punto primero, nosotros abogamos por una importante cooperación internacional. Es necesario cortar la sangría que se está produciendo en los países de origen. Se está despoblando de recursos humanos jóvenes. Hay países que están, miles de sus ciudadanos están teniendo que salir, como desgraciadamente nos ocurrió a los españoles en otras épocas. Y ahora, recientemente, ciertamente, estamos volviendo a la época de esta, que les está provocando un desarraigo. Es tristísimo saber cómo familias enteras de África se están viendo, bueno, de Sudamérica también, se están viendo desarraigadas, teniendo que dejar allá a su familia. ¿Cuántos inmigrantes conocemos que han dejado a sus hijos pequeños, que no vuelven a verlos durante años? Y esto es tremendo. Entonces, ¿qué primera medida hay que hacer? Invertir en esos países, ayudar a la cooperación internacional. Segundo, hay que combatir internacionalmente las mafias, todas esas organizaciones que se están lucrando a base del drama humano que supone la inmigración. Segundo lugar, que ya es interno. Nosotros creemos que las fronteras, y esto es algo común en todos los países de nuestro entorno, las fronteras tienen que ser seguras, que no significan impermeables. La seguridad es frente a los que vienen a delinquir, frente a los que quieren entrar en tu país para cometer delitos, las organizaciones de mafias o yihadistas y demás. Pero a la vez, un país tiene que acoger con dignidad a las personas. No vale decir, bueno, hagamos una puerta que pueda pasar todo el mundo para que luego estén tirados en las aceras de Melilla, de Ceuta, de Andalucía, del resto de España. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Nosotros decimos que queremos una política de migración que sea responsable, es decir, que aquella persona que entre tenga un puesto de trabajo, tenga los mismos derechos sociales. Se han hecho una labor extraordinaria y debemos estar orgullosos y agradecidos que en España hay muchísimas personas que han venido de fuera a trabajar en todo tipo de sectores, sectores de agricultura, de asistencia social, por cierto, que había españoles que no querían meterse en ese sector y te encuentras en ayuda doméstica a la familia y demás. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que garantizar que aquellos que vengan en condiciones de dignidad, con un contrato, con posibilidades de trabajar, darles todo el apoyo. Y termino por último. La inmigración, evidentemente, tiene también una vertiente de educación y de integración. Hay una manera hay un factor que es muy peligroso y que desgraciadamente en algunos países como Francia, que lo tenemos allá al lado, y es la no integración. Hay que tener en cuenta que cuando alguien llega a un país extraño, tiene muchas barreras de idioma, barreras de cultura, barreras de costumbres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que favorecer, y nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos pensado establecer unas oficinas de colaboración con las distintas escuelas, con las distintas universidades, que faciliten el máximo posible a través de cursos, ya digo, de idiomas, de conocimiento de la ciudad, conocimiento del país, conocimiento de tus costumbres, para que aquel emigrante que está trabajando se sienta acogido, porque tampoco vale, hombre, entre usted aquí y luego haga sus guetos en los barrios esos donde ya no se integra con la sociedad. ¿Por qué queremos que se integren? Porque sabemos que integrándose se evita los focos de xenofobia, de que la gente termina odiando porque es que este es el barrio de los chinos, este es el barrio de los rumanos, este es el barrio de no sé cuánto. Así que lo resumo en 3 palabras. 1, cooperación internacional. 2, dignificar el trabajo de los emigrantes en España. 3, ayudar por todos los medios a la integración del emigrante en España. Ay, Javier, qué ganas me entran de debatir, pero yo no puedo debatir, tengo que hacer las preguntas, pero bueno. ¿Ha habido algo que no te ha gustado?
Yo te debatiría muchas cosas, Ha Javier, parecido pero correcto, pero hay mucho fondo en lo todo. van a hacer ellos, pero sí que es verdad que en el último tema ya sí que hay Dime. muchas asociaciones, hay muchos colectivos, hay mucha gente que lleva trabajando mucho por la integración de los Claro, inmigrantes claro, de una forma y muy están haciendo sincera, una muy labor eficaz. extraordinaria, ¿no? Yo no digo que no, digo que las políticas sociales, no me estaba refiriendo a las asociaciones, digo que desde el poder público, desde los organismos públicos, se tiene que hacer un esfuerzo, no solo las asociaciones que están haciendo un trabajo extraordinario, sino dedicar recursos a eso también. Bueno, No es excluyente, Juan, es habla por complementario. mí, por favor. Bueno, Complementario. yo siempre he pensado, y en eso creo que estamos de acuerdo, que toda prohibición siempre implica ganas de transgredirla, ¿no? Es decir, entonces yo creo que la mejor manera, voy a pensar que no está reflexionado, pero está reflexionado el asunto, la mejor manera de acabar con todo esto ya es dejar de poner puertas al campo. Es que si sumamos las fronteras cada vez más altas y más difíciles, con una propaganda del partido en el gobierno en España permanentemente diciendo que las cosas van mejor, que vamos mejorando, que esto es jauja, que tal, que no tenemos jóvenes que se van al extranjero, que la gente tiene trabajo, lógicamente la gente quiere venir aquí. Yo lo que haría sería dejar abierto y que vieran cómo vivimos, ya verás cómo no venían. Sí, no, lo digo sinceramente, es decir, ¿cómo? Perdona, yo tengo una hija en Alemania porque no tiene trabajo aquí, quiero decir, se lo digo a que el primero que entre. Pero el que se está muriendo de no sé si me hambre, explico. no Entonces, le puedes quiero decir decir, eso, ¿eh? no lo sé, pero vamos a ver, no lo sé. No es solo una política de muerte de hambre, es una política también Bueno, de fascinación por algo que no saben exactamente cómo es. El paraíso. Y me consta. Paraíso. Quiero decir, ellos piensan que pueden realmente llegar a mejorar en todo y para eso están dispuestos a todo tipo de obstáculos. No olvidemos también que quien llegan son los más fuertes, que es gente que viene de miles de kilómetros del centro de Centroáfrica y que se tiran meses hasta que llegan al Monte Urubú y se ponen a esperar a ver cuándo puede ser el día del salto, ¿no? Es decir, y han dejado en el camino muchos compañeros y la gente, yo estaba a veces, le contaba esta mañana aquí a Noelia, que he estado en los CETIS de Melilla y de Ceuta haciendo trabajo periodístico en algunas ocasiones y he podido conversar con la gente y la gente no viene tanto, obviamente, tú hablabas del hambre, lo que pasa es que me parece un cierto componente demagógico en hablar solo de eso, con todos los disculpas. Las epidemias, las guerras, es el derecho a prosperar, lo que yo plantearía, que es por otro lado. Sí, es decir, ellos tienen tanto derecho a prosperar como lo tenemos todos. Y en algún momento dado he podido ver a gente con con cultura, con formación, con estudios universitarios por encima de la media de la gente que en España, gente que es capaz de competir aquí perfectamente. Esos son los que saltan la valla, no solo los muertos de hambre, eso también hay que tenerlo claro. Entonces, mientras nos dediquemos a reprimir, parece que estamos defendiendo algo que es excesivamente atractivo. Y yo creo que, bueno, somos la puerta de Europa, ¿verdad? Pero Europa o espabila o también tiene a corto plazo muchas posibilidades de ir perdiendo comba y hegemonía en todo el contexto económico mundial. Es decir, no somos lo que éramos. Perdonadme un segundo, Noelia, faltas por hablar tú, pero es que tengo al otro lado del teléfono ya esperando a Ángela Ríos Vicente, fotoperiodista que fue detenida y pasando más de 10 horas el miércoles pasado en Melilla en un calabozo. Dicen que por favorecer la inmigración ilegal. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. Bueno, compañera mía, estudiante periodista además, que tengamos que hablar ahora después de tanto tiempo para hablar de algo así. Por este tema, ¿verdad? Manda narices. Bueno, ante todo, ¿cómo estás, no? Hemos leído que ya parece ser que se ha archivado tu causa. Sí que me gustaría que partieras del principio y que nos contaras qué pasó ese día, ¿no? Esa primera versión, que ha habido como un teléfono escacharrado y nos han llegado informaciones muy diferentes. Tergiversadas, sí. Mira, vamos a ver, yo empecé la sirena desde hace ya mucho tiempo no funciona, o sea, no se ponen en la valla. Nosotros nos enteramos de que probablemente puede haber un salto por el ruido que hace el helicóptero. Claro, después con la deportación que hicieron, la última deportación de los marroquíes que echaron a todos los inmigrantes del Gurugú, no sabíamos nada y empezaron aquella noche sonaron las sirenas. Total, que claro, me desperté y dije, hay salto seguro, porque si no había nadie en el Gurugú, esa noche seguro que había un salto. Me voy corriendo para el sitio, para el SETI, para ver más o menos para saber más o menos dónde estaba el salto, y en la carretera me cruzo con los inmigrantes. Iban en dirección contraria. Me paro, tenía la cámara en el maletero, me bajo del coche, abro el maletero, cojo la cámara y se vienen hacia mí y empiezan a preguntarme África, 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 refiriéndose al CEPI. Yo los señalo y se van corriendo hacia donde yo les digo.
Entonces los llamo, les digo que esperen, que quiero tomarles una foto, me dicen que no, que se van. Total, que digo, bueno, pues entonces voy a irme un poquito más adelante de ellos, los voy a esperar y ya de paso, además de grabar fotos, de tomar fotos, grabo un vídeo y grabo, hago un paneo, grabo desde cómo viene y cómo se van para el SETI. Entonces, en ese momento no hay nadie, me monto en el coche y de repente aparece la Guardia Civil. Los inmigrantes se ponen nerviosos, uno de ellos intenta saltar una valla, una propiedad privada, y los otros se esconden debajo del puente. Yo sigo mi camino, yo ya estaba montada en mi coche porque ya había terminado de hacer mi trabajo y me voy para el SETI. Hablo con los chicos de seguridad, me comentan que había entrado uno, que habían otros 3 que estaban metidos dentro, estaban escondidos también en el puente, y que nada, que ya nos podíamos estar hasta las 12 de la mañana que ellos salieran, ¿no? Por miedo a que los cogiera la Guardia Civil. Me pongo a hablar por teléfono, viene un guardia de un GRS y me pide la documentación. Se la doy porque ya como en todos los saltos es habitual que te vengan y te pidan la documentación, pues tan normal cojo y se la doy. Se la lleva a su coche, vuelve otro GRS, el compañero, otro GRS, y anota la matrícula de mi coche, me da la documentación, se ríe y se va. Y hasta ahí todo. Voy otra vez a la puerta de donde están los de seguridad y ellos pues me empiezan a decir, oye, pero es normal que te pidan la documentación. Le digo, hombre, yo me imagino que será un protocolo que tendrán todos los saltos, ¿no? Pasa 1 hora y media y me viene, estaba yo haciendo fotos desde muy lejos a la valla, que habían unos inmigrantes subidos todavía, y me viene una pareja de la Guardia Civil. Y ellos pues me preguntan, o sea, me dicen que le acompaña a la comandancia. Le digo, no le puedo acompañar a la comandancia ahora porque si me voy ahora van a salir de su escondite y me voy a perder la foto. Y entonces tengo que trabajar y no puedo. Que me acompañe, que no le voy a acompañar, que me acompañe. De total, para no tener una multa o de estar sancionada por desobediencia a la autoridad, voy y la acompaño. Uno de ellos se mete en mi coche y me lleva, vamos hasta la comandancia. Y ya en la comandancia es cuando me dicen que estoy detenida por tráfico de inmigrantes. Y yo le digo, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Quién me ha detenido? Me dice, hombre, los GRS han sido los que le han dicho, o sea, los que han puesto la denuncia porque le han visto meter a inmigrantes en su coche. Le digo, ¿en qué momento? Porque es que no ha sido así. Es que no había nadie en la carretera, es que estaba yo y los 4 inmigrantes, no había nadie más. ¿En qué momento me han visto? Y ya pues... Y ante eso, me imagino que pocas respuestas y para adentro, ¿no? Impotencia totalmente, y ya me empezaron me cachearon, me metieron en el calabozo y al rato me sacaron para hacerme el registro de fotografía y de huella, y hasta que vino mi abogado y pidió el habeas corpus. Ángela, ¿esto tú crees que tiene algo que ver con tu condición de informadora? Llevas muchos años trabajando en Melilla. Sí. Hemos visto tus fotos en muchos medios durante mucho tiempo. Se ha dicho que no, que ni siquiera tú misma te llamabas y te nominas como fotoperiodista y que por lo tanto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. ¿Tú lo crees así o no? No, yo no lo creo así. Yo, vamos a ver, me lo dices también por si me dicen ellos que no me identifiqué, porque ponen ellos que ni me identifiqué como fotoperiodista. Ya. Yo creo que todos saben qué coche llevamos, quiénes somos cada uno, y esa noche a mí no me pidieron la identificación. Si es cierto, por ejemplo, que cuando yo acabé el juicio, uno de los guardias civiles me invitó a un cigarro en la puerta y me dijo que bueno, que en este caso habían pagado justos por pecadores. O sea que me imagino que es un poco aleatorio. Ángela, nos estamos comiendo casi el tiempo del programa y te tengo que dejar, pero vamos, hablaré contigo más detenidamente, pero sí que me gustaría que me dijeras, bueno, que en situación legal te has quedado ya, porque también parecía que la causa estaba archivada, pero que podía quedar algún fleco, algún riesgo, ¿o no?
En principio, el auto del juez es sobre seguimiento libre y archivado y bueno, hay 3 días o 5 días, dependiendo de quién recurra y en dónde se recurra y empezar otra vez. Bueno, O sea, pues Ángela, hablamos, lo dicho, mucho ánimo, mucha suerte. Parece mentira que es que de verdad los comunicadores tengamos que pasar por esto una y otra vez. Llevamos en La Tuerca hablando creo que 4 programas seguidos sobre libertad de expresión y sobre detenciones, así que creo que vamos a tener para hacer 1 o 2 programas o 3 enteros sobre esto y te llamaremos para que nos cuentes con más detenimiento. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, yo simplemente, que me quedaba hablar sobre este tema, es triste que los comunicadores tengáis que estar en esa situación, pero también las ONGs. La modificación del Partido Popular del Código Penal, el aquí se llaman 318 bis, penalizaba a quien ayudara directa o indirectamente a un inmigrante, a la inmigración clandestina, incluso las organizaciones humanitarias, las ONGs. La red Acoge, una red que movió en todos y cada uno de los ayuntamientos, yo llevaba migración en el Partido Socialista de Madrid, lo hicimos en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, denunciaba esa posibilidad. Yo sí que denuncio que la derecha y el Partido Popular utiliza el tema de la inmigración, el tema de la migración, para focalizar el odio y la situación de crisis de diferentes familias en la migración. Todas y cada una de las medidas que ha tomado el PP han sido siempre xenófobas y desde la administración. La primera vez que gobernó Aznar, la primera medida que tomó es impedir que los inmigrantes ilegales pudieran manifestarse o asociarse o tuvieran derecho de reunión, que se les, por supuesto, se tumbó esta medida. La segunda medida que hizo el señor Rajoy es quitar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. No hay ninguna mayoría, ningún gobierno que decida quién debe tener un trato humanitario y quién no. Y eso lo hizo el Partido Popular con un único objetivo, que es focalizar el problema y los problemas que tienen los españoles en la migración y además conseguir votos. Se llega a la paradoja que mucha gente, incluso compañeros del partido, no, es que los migrantes votan a la derecha, no, es que en esos barrios, y por cierto, los guetos no lo hacen los inmigrantes. Yo vivo en el barrio de Aluche y en el barrio de Aluche no deciden venir los inmigrantes para hacer ellos un gueto, es que son las zonas donde los pisos están más baratos y los guetos los hace la institución haciendo colegios públicos en los que concentra a la mayoría de la migración y no obliga a los concertados al porcentaje de migración que tiene que tener y no dota a esa escuela pública con el dinero suficiente. No es que haya demasiados inmigrantes, no, es que se invierte muy poco en educación pública, es que se invierte muy poco en sanidad pública y es quien genera realmente los problemas. De todas formas, a mí me parece que tenemos así como, de verdad, una doble vara de medir. O sea, sé que es verdad que los inmigrantes se utilizan como de comodín, ¿no? O sea, cuando hay tiempos de bonanza para que ocupen los puestos que nadie quiere y cuando hay tiempos de crisis, pues bueno, pues el chivo expiatorio que dice, bueno, la culpa la tienen ellos, ¿no? Hugo y luego Juan, que me ha pedido la palabra. El caso este de la reportera, de la fotoperiodista, sí que hay una política como muy clara desde hace mucho tiempo, que es la de ojos que no ven, derecho humano que violamos sin que pase nada, ¿no? Ahora hay un caso, para mí es un escándalo lo de los CIEs, cómo no puede entrar nadie a un CIE a ver qué está pasando ahí, cómo se violan sistemáticamente derechos humanos, pero como en la legislatura de Zapatero, cuando entonces más que de la valla se hablaba de de las pateras que se hundían, los naufragios en los que moría mucha gente. Entonces la política fue ir llegando a acuerdos con países, primero con Marruecos, Mauritania, Senegal, para ir alejando el punto de partida, con lo cual era más probable que se murieran, pero era más improbable que nos enterráramos. Eso solo los acuerdos. Se hicieron acuerdos claro, buenos con los países de origen. Eso era cambio de cosas, claro, porque no van a reprimir simplemente. Acuerdos buenos, y sí que creo que hay también una hipocresía lacerante cuando hablamos de necesitamos, o sea, que vivan bien en origen. Bien, sí, eso claro, todos estamos de acuerdo. Lo que no puede ser es que no queramos que vengan bolivianos, ecuatorianos, pero cuando Bolivia o Ecuador deciden administrar sus recursos energéticos privando de, o sea, apropiándoselos para su pueblo frente a las multinacionales españolas, entonces digamos que prima la multinacional española y pongamos un escándalo por esto. Tenemos que ser un poco coherentes. Si no queremos que vengan porque allí son muy pobres, tenemos que defender aquellas políticas que allí se hacen para que los pueblos vivan mejor, por mucho que eso nos afecta el patriotismo que llevamos con Repsol, con Endesa, con empresas así que nos tocan la patria de una forma, yo diría que colateral, ¿no?
Y también es otra hipocresía que aquí la libertad de capitales es una cosa intocable, una cosa sagrada, pero hay de aquel que diga que hay que, por ejemplo, eso de la libertad de que los derechos que los seres humanos circulen, eso parece que es demagogia, buenismo, no sé qué, ¿no? Bueno, si los capitales pueden irse de Andorra al Banco de Madrid tranquilamente sin que nadie se entere, bueno, no sé, parece que hay una doble vara de medir en contra de las personas, ¿no? Sí, bueno, nos queda un turno cada uno, 30 segundos, para que sinteticéis de una forma muy rápida, ya lo sé, todo lo que quede por decir, que tenemos que pasar al bloque de internacional. Juan, empiezas tú. Su reflexión porque en esa línea iba, es decir, yo creo que lo que en el fondo existe es miedo a la diferencia y habría que luchar contra ese miedo a la diferencia y para eso no hacen falta vallas. Yo creo que en un momento dado la xenofobia es una coartada para que alguien la capitalice políticamente. Afortunadamente en nuestro país no han surgido los grupos xenófobos tan peligrosamente representativos como existen en muchos países de Europa. Miedo me da, pero de momento yo creo que ahí es donde está la cuestión. Es decir, tú tienes que apostar fundamentalmente porque el diferente, o sea, lo que tú piensas que es diferente, acabes pensando que es normal. Mientras alguien pensemos que tenemos diferencia con los demás, tendremos problemas. Y para terminar, no está el problema fundamentalmente en la frontera, en las vallas, en las pateras, está en los aviones, y sigue estando en los aviones, y se habla poco de eso, ¿eh? Noelia. Sí, yo remarcar un poco, cuando se habla la imagen llamativa de las pateras, de las fronteras, es verdad que la emigración, el porcentaje mayor de migrantes llegan desde luego en aviones, es decir, no llegan en esas pateras el porcentaje mayor, y lo fundamental es que hay muchos inmigrantes que vinieron aquí a trabajar y ahora se están convirtiendo en ilegales. Es decir, es que el problema ya está aquí y la solución no es taparnos los ojos y no verlos y no cuantificarlos, sino la solución es realmente la integración y sus derechos. Es decir, no pueden ser mano de obra solamente, no pueden venir. Cuando crecíamos, el Producto Interior Bruto de España crecía gracias a toda la mano de obra que venía de allí. Es más, algún empresario que ahora está entre rejas decía, y si no vienen de sus países habrá que ir a buscarlos, cuando el boom económico en España. Son seres humanos que no podemos utilizar y desutilizar cuando a nosotros nos convenga, y desde luego los CIES son una vergüenza que ha estado en nuestro gobierno y es una vergüenza. Yo tengo un CIES al lado de mi casa, que es el Centro de Internamiento de Aluche, que fue una vergüenza durante la dictadura porque era una cárcel política y que sigue siendo una vergüenza ahora mismo, porque no solo no puedes entrar a ese centro, es que si tú no tienes el número de la persona que está ahí dentro, por nombres y apellidos ni siquiera sabes si está ahí dentro ni te dan información. Por lo tanto, es una vergüenza y eso habrá que quitarlos. Tal y como existen ahora mismo, no tienen cabida dentro de los derechos humanos. Yo lo he denunciado, lo denuncié a nivel federal, y desde luego se habló de un reglamento que iba a desarrollarse. No hay reglamento que desarrolle eso, que es ilegal. Noelia, te has pasado de los 30 segundos, pero vamos, de aquí a Lima, por favor, te pido más brevedad, Javier, te pido más brevedad. Cuento como Bonilla, hace los números. Por favor, Javier. Seré muy breve. No, yo insisto en que la inmigración tiene que favorecerse, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan, el derecho a prosperar, es verdad, pero de verdad que pongámonos en el papel de aquellas personas que si les preguntas, ellos prefieren prosperar en su tierra, no tener que emigrar a otra nación. Es algo muy duro el tener que marcharse, pero claro, no queremos ni en un sentido ni en el contrario, es decir, ni la libertad de poder entrar en un país, pero también queremos y también promovemos la libertad de poder salir de un país. Me estoy refiriendo a todos esos ciudadanos que viven en la miseria en países como en Cuba o en Corea del Norte, que si van a salir en una patera, el propio gobierno les ametrallea con una sí, claro, es que hay que pensar que hay muchas naciones en las que sus ciudadanos quieren prosperar y quieren tener la libertad de poder ir a otros países. Estoy pensando en Cuba, que quieren ir a Estados Unidos, estoy pensando en Corea del Norte, que quieren ir a Corea del Sur, y tantos otros ejemplos que podríamos poner. Que esas dictaduras les están prohibiendo la libertad. Por tanto, libertad de movimiento de personas, por supuesto, pero lo que pedimos es que, y hablamos ya desde España, que aquellas personas que vengan a España tienen que venir en condiciones de poder tener un trabajo, de poder tener un desarrollo personal y tal, con toda libertad, y cuando quieran desarrollan, porque además es verdad, hay que agradecerles, como tú lo acabas de comentar, Noelia, hay que agradecerles que han ayudado a la riqueza de España enormemente y a subir el Producto Interior Bruto. ¿Cómo no vamos a acogerles? ¿Cómo no vamos a acogerles? Sobre todo los españoles, que hemos sido una nación de migrantes en todo el mundo. Por favor, Javier. Así que yo espero que sea un problema que lo entendamos así, ¿no? Sin hacer demagogia política y buscando siempre la dignidad del ser humano, que está por encima de las cuestiones políticas, ¿no? Hugo.
Bueno, sobre Corea del Norte no sé gran cosa. Pues es terrorífica, es una cárcel. Bueno, sí, es una cárcel. Seguramente sí. No, seguramente. Vamos, seguramente. digo que como no hay algún libro de alguno que ha conseguido escapar lo doy por hecho. y sinceramente creo lo doy que por hecho, ¿no? Pues a mí, solo comparable con los campos de exterminio nazi, solamente. Bueno, podemos hacer otro debate si queréis sobre eso. Digo que no sé gran cosa, permíteme no saber gran cosa sobre Corea del Norte. Sobre Cuba, lo que sí es evidente es que la política de inmigración es la que exige Estados Unidos. Cuando Cuba ha querido presionar a Estados Unidos, lo que ha hecho es dejar que se vaya la gente. La crisis de los balseros fue que Cuba abrió las fronteras y Estados Unidos dijo, ¡no! Bueno, y entonces llegaron a acuerdos. Tienen otros sitios donde ir que tampoco pueden ir. No es un debate, es un turno de palabra, por favor. Pero vamos, que me parece bien. Sí, libertad de salir. Cuba no me parece bien, me da una pena terrorífica, pero bueno. Bueno, no vamos a hablar de Cuba ni de Venezuela. ¿Para qué? Que ya tenemos bastante, efectivamente, tú lo has dicho, tenemos bastante con lo nuestro. Vamos a pasar al bloque de internacional, vamos a hablar de Grecia, de ese debate que hay en torno a esas primeras negociaciones con Europa y nuestro papel dentro de esas negociaciones. El pasado 20 de febrero, el nuevo gobierno de Grecia llegaba a un acuerdo con sus acreedores. Tras el segundo Eurogrupo en una semana y el tercero desde que Syriza ganase las elecciones, el gobierno del país heleno y las instituciones europeas acordaban extender el programa de rescate griego durante 4 meses más. El texto del acuerdo contemplaba una lista de reformas a las que se compromete el gobierno de Syriza como contrapartida a la ampliación de la ayuda financiera. Ayer mismo Grecia pagaba al Fondo Monetario Internacional otro tramo del préstamo y a partir del viernes el primer ministro Alexis Tsipras buscará el desbloqueo de parte de los 7.200 millones de euros que a Grecia le queda por recibir de los rescates. Bueno, yo tengo que entrenar más porque me dicen por el pinganillo que me como siempre el bloque internacional, quedan 5 minutillos, poco tiempo, así que bueno, voy a lanzar la primera pregunta que tenía planteada para este debate, que es, pues sí que hay una discusión en torno a si estas primeras negociaciones de Grecia con el Eurogrupo están siendo pues una victoria parcial o una derrota parcial de la propia Grecia y cuál es nuestro papel, España, que se lo está poniendo muy difícil en todas esas negociaciones, ¿no? Juan, si quieres empezar. Hombre, yo creo que lo que está empezando a ser es un pulso interesante porque por lo menos se le está plantando cara a quien pensaba que votar no valía de nada. Es decir, eso creo que es la lección fundamental que está dando Grecia, que en estos momentos pues soy hincha absoluto de su capacidad de resistencia, a ver qué tal va la reunión con Merkel de Tsipras el próximo lunes y también todas las reuniones que tiene, pero de momento, y las encuestas del propio país lo dicen, el apoyo del gobierno por haber sido coherente con las promesas electorales que hizo ha subido. Teniendo en cuenta que son solo el 2% del PIB de Europa, ahora cuando llegue el caso en España, que somos el 12%, pues a lo mejor vemos las cosas de otra manera. Yo creo que tanta pelea contra Grecia solo tiene como objetivo evitar el carácter de precedente que tiene que la Troika y las instituciones europeas cedan ahí. No van a tener más remedio, pero desde luego le ha tocado a Grecia luchar y yo, para mí, toda mi admiración, sobre todo también por el machaque permanente que en los medios españoles se le está haciendo, fundamentalmente a Varoufakis, que me parece impresentable. Fíjate que escuchamos mucho a Mariano Rajoy hablando de esas promesas incumplidas, ¿no?, que dice que ha hecho Syriza y que ahí está el resultado ahora en estas negociaciones con Grecia. Sin embargo, bueno, pues habló el que ha incumplido, no sé qué porcentaje de su programa, ¿no, Noelia? Yo no sé qué impresión te puede dar. Yo la verdad es que en este tema ni era de las que opinaban que iban a revolucionar Grecia, toda la negociación iba a conseguir en el primer día pues doblar a Europa. Es que no se trata de eso. Yo creo que ni antes se hizo un favor poniéndolos como ejemplo, como salvadores y que iban a cambiar la negociación de Europa, ni ahora decir que han fracasado porque han tenido que ceder. Yo creo que el gobierno griego se ha dado un baño de realidad, pero sigue peleando y esa actitud de seguir peleando y lo que es más fuerte, tener a su pueblo que sigue compartiendo esa pelea, yo creo que es importante. Desde luego lo que no podemos hacer es blanco y negro porque hay grises y en esos grises están negociando lo mejor. Yo no quiero que el gobierno griego gane a Europa ni Europa al gobierno griego. Yo creo que el gobierno griego haga que los ciudadanos griegos vivan mejor y en eso es lo que están... Europa sí confronta. No Europa, cuando has dicho España, lo que está haciendo, España no, el señor Rajoy, y desde luego ya no representa ni a la mitad de los españoles, y hablar él de incumplimiento de promesas, yo creo
que su programa electoral es que, excepto Partido Popular, y yo creo que incluso los apellidos, si averiguáramos, veríamos que a lo mejor no ha cumplido ni en eso. Desde luego no es el mejor ejemplo de criticar a otro gobierno, ni debe ser esa su función. El que se preocupe de mejorar la vida de los españoles, que lo que ha hecho es empeorarla. A ver. Sí, yo le deseo todo lo mejor al pueblo griego, y lo digo sin la más mínima ironía, porque además, si le va bien al pueblo griego, yo estoy seguro que tendrá más posibilidades de devolver todo el dinero que España prestó a Grecia. Es un dinero que necesitamos en España también para solventar muchísimas cuestiones sociales. A mí lo que me indigna un poco y me da, bueno, no sé, si yo fuera griego, pues la verdad es que no me sentaría bien, es ver al ministro Varoufakis, no sé, presumiendo de una impresionante casa de ricos allí en una terraza, que claro, yo sé que eso no soluciona la deuda, pero hombre, es un poco de ejemplaridad, es un poco intentar de alguna manera pues no presumir cuando hay un montón de griegos que lo están pasando muy mal. Así que de verdad yo espero que les vaya bien. Ahora, a mí me da la sensación de que están bueno, no quiero utilizar la palabra tradicional, pero que no están cediendo ante Europa, y que yo creo que sus votantes esto empiezan ya a darse cuenta de decir, oye, que de lo que nos prometiste a lo que está ocurriendo empieza a haber diferencia. No sé qué pasará dentro de un año, están todavía en negociaciones, pero no vaya a ser que sea una traición. Bueno, porque las medidas no se han aplicado. Ojo, es que una cosa son las reuniones y otra cosa es cuando empiecen a aplicarse las medidas. Cuando empiecen las medidas, por eso digo, pero que es que en principio apuntan mal, no apuntan a la dirección que ellos habían prometido cuando llegaron al gobierno. Les están hablando de tú a los europeos y al resto a los otros europeos, y eso ya empieza a tener su mérito, solo eso. Vamos a ver el resultado. Defender la democracia. Vamos a escuchar a Hugo, tiene la responsabilidad de acabar con este programa porque se nos ha acabado el tiempo. Incluso intentar plantar un consenso. Bueno, lo primero es, Grecia efectivamente es un precedente porque tiene el mismo tipo, agigantado, pero el mismo tipo de crisis que España, que es una crisis de deuda. Por lo tanto, a España le interesa que a Grecia le vaya muy bien y que al gobierno de Syriza le vaya muy bien y que consiga acuerdos muy ventajosos en el pago de la deuda, porque efectivamente son un precedente para que lo que luego consiga un gobierno español. Por lo tanto, lo que está haciendo Rajoy es una traición a la patria, porque a España le interesa un buen acuerdo para la deuda griega. Le interesa porque eso es lo que después nosotros podremos exigir. Porque España da muy poquito dinero a Grecia. Se habla de los 20.000 millones, que es falso, porque la mayoría son avales en los que España no ha puesto ni un duro. Ha avalado a bancos, que es distinto. Lo que ha hecho es un favor a bancos, no a Grecia. Y ha dado un pequeño crédito, me parece son 6.000 millones de euros. Nos interesa que a Grecia le vaya bien. Syriza está subiendo en las encuestas. Efectivamente, llevaba 2 meses, no ha hecho nada. Pero ha resistido. Y eso es una novedad insólita. Eso es una novedad insólita. Y yo sí creo que en lo último que has dicho, creo que podemos llegar a un acuerdo en que es un escándalo que Varoufakis coma pescado y esté sonriendo con su mujer. Esto yo creo que es un escándalo que no se puede... Ha sido fina ironía, ¿eh? Sí, era sarcasmo. ¿Era sarcasmo? Sí. Pues yo no he visto una casa de ricos, no, la verdad, no lo sé. Yo quisiera que ese ático lo tuvieran todos los griegos, lo pido, por favor. La foto yo no he visto si es una... Pero vamos, sí, yo quisiera tener... Yo quisiera compararlo con el patrimonio. O sea, no ha salido en ningún medio el patrimonio de Guindos, nuestro ministro de Interior, de Economía. De Varoufakis, no de Guindos. Ya, bueno, pero es que Guindos tiene un patrimonio de 1.100.000 euros pues declarado. Javier, hay que respetar que de una demagogia sangrante. A mí, yo creo que la gente lo que ha hecho con esas portadas ha sido reírse. No, por alusiones ya no, porque era último turno. Tienes razón. Pero oye, que todos los martes hacemos un programa, que estamos encantados de que hayas estado con nosotros y que te invitamos y que te vamos a invitar muchas más veces. Me encanta. Lo mismo, al resto de los invitados de la mesa, ya me gustaría que pudiésemos haber discutido más, pero bueno, lo dejamos para futuras ocasiones. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y lo hacemos como siempre, como todos los martes, con ese espacio de periodismo de guerrilla feminista con El Tornillo. Hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de... Si tocan a una, nos tocan a todas. Según la RAE, tocar tiene muchas acepciones, pero hemos decidido quedarnos con la 14ª. Haber llegado el momento oportuno
de ejecutar algo. En lo que llevamos de 2015, 15 mujeres han sido asesinadas en el Estado español por violencia machista. Esta semana, en 3 días, 4 mujeres han sido asesinadas por los hombres que decían que las querían. 3 de ellas el lunes, al día siguiente del 8 de marzo. El 9 de marzo, una mujer de 43 años moría en Denia después de estar agonizando durante 9 días, porque su marido había intentado matarla a sartenazos. El 9 de marzo moría en Alaquàs una mujer de 20 años al caerse por el balcón, después de una discusión con su pareja. El 9 de marzo, el cuerpo de una mujer de 76 años era encontrado en Algorfa, después de que su pareja confesara haberla matado a bastonazos. El 11 de marzo, una mujer de 23 años moría en Cáceres después de que su marido la tirara de un coche en marcha. Estas 4 mujeres asesinadas tenían 76, 43, 23 y 20 años. Eso demuestra que la violencia machista ni es un problema del pasado, ni está siendo superado. Y los hombres que las han asesinado son un británico, un marroquí y 2 españoles, lo que demuestra que tampoco es una cuestión de determinadas culturas. ¿Los medios de comunicación lo han puesto en primera plana? ¿Las instituciones y la clase política han decidido gestionarlo como un asunto prioritario? ¿La calle se ha llenado de gente protestando y solidarizándose? ¿No pensáis hacer nada? El machismo nos puede matar y nos puede empobrecer porque nos atonta. A las mujeres nos atonta tanto que nos matan y no hacemos nada. A los hombres os atonta tanto que nos matan y no hacéis nada. Como sociedad nos atonta tanto que hay 15 mujeres asesinadas en menos de 3 meses y seguimos hablando como si fueran hechos aislados, como si no fueran asesinatos ideológicos, como si las 15 asesinadas no fueran la manifestación brutal de una forma de pensar que opina que las mujeres estamos en el mundo para satisfacer, complacer y obedecer a los hombres. ¿Y qué se puede hacer? Pues los hombres, para empezar, podríais no decirle nunca a una mujer lo que tiene que hacer. Podríais no pedirle nunca a una mujer que haga algo que no quiere hacer. Podríais no reíros nunca del miedo de una mujer. También podríais no permitir nunca que ningún hombre trate así a una mujer delante vuestro. Y sobre todo, no tratar nunca a una mujer como un ser que necesita de vuestra ayuda, de vuestra protección, de vuestro control. Y las mujeres podríamos dejar de necesitar de su aprobación. Podríamos dejar de necesitar su permiso. Podríamos dejar de permitir que tomen todas las decisiones. Y sobre todo, podríamos dejar de tenerles miedo. Porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Hoy os dejamos con una frase de Martin Luther King. La gran tragedia no es la opresión y la crueldad de la gente mala, sino el silencio de la gente de bien.